Bueno, buenas tardes a todos, gimnasianos y de la comunidad. Qué manera más maravillosa de empezar una nueva charla con exalumnos que la música dirigida por von Karajan, alemán, si no estoy mal, director de orquesta. Hoy, y siguiendo esta línea, tenemos la presentación de un exalumno de la promoción 2009, que es abogado egresado de la Universidad del Rosario, pero también es un gran conocedor de ópera y de música clásica, por más de 20 años tal vez, y me contaba que su primera experiencia con la ópera fue por allá cuando pasaba tal vez Montessori 3, y desde ahí le picó ese bichito de la música clásica y de la ópera, y ha venido acompañando su vida en lo personal y también en lo profesional. Ha sido columnista invitado para escribir artículos sobre música en diferentes publicaciones como The City Paper y El Nuevo Siglo. Ha tenido varias presentaciones, por supuesto, y hoy nuestro querido Rafael Toledo viene con un tema que se llama Mitos sobre la música clásica y la ópera. Querido Rafael, le damos la bienvenida. Nos encanta tenerlo acá con un tema tan amable, tan agradable, para alegrar este sábado de pandemia. Y antes de darle la palabra, quiero repetir nuevamente la invitación a todos los exalumnos que quieran participar para traernos sus experiencias, sus comentarios a esta ventana que abre la asociación y se presenten, pues todos están bienvenidos, así como quienes acudan a oír las conferencias y a verlas, están invitados para que hagan sus preguntas y durante el transcurso de la conferencia, y tal vez mejor al final, las vamos a ir leyendo y nuestro querido Rafael las irá contestando en la medida de las posibilidades. Entonces, ahora sí, sin más demora, Rafael, le damos la bienvenida y adelante con su presentación. Un abrazo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis David, por esas generosas palabras introductorias. Y en efecto, desde hace más de 20 años estoy yendo a la ópera, estoy yendo a salas de concierto aquí en Bogotá, y eso me ha permitido tener una apertura muy bonita y un acercamiento muy bonito a la música, y es un poco de lo que quiero hablarles hoy, y es los diferentes mitos que hay alrededor de la música clásica y de la ópera. Mitos, ¿por qué? Porque a través de los años me he dado cuenta que a las personas muchas veces o no la conocen o no les interesa conocerla, o sencillamente les parece que es aburrida sin haber tenido la oportunidad de ir, y es un poco lo que quiero, y es romper esos mitos en la tarde. Doy gracias a esta generosa invitación de la Asociación de Exalumnos. Entonces, la charla, mitos y realidades sobre la música clásica y la ópera. Entonces, si quieres, Luisa, la siguiente diapositiva. Entonces, los mitos, para arrancar, tenemos en esta diapositiva la platea y la sala del Teatro Colón de Bogotá, ubicado en la calle 10, cerca a la Plaza de Bolívar, después de su restauración. Entonces, tenemos que los diferentes mitos. Entonces, el primer mito es: la música es aburrida. Yo creo que ningún tipo de género de música, y no me voy a limitar a la ópera y a la música clásica, sino en general la música no es aburrida, porque yo entiendo que la música pues es connatural al ser humano. ¿Y eso qué implica? Que de una o de otra manera hay distintos ritmos, distintas melodías que no son afines, y por eso decir que la música clásica o que la ópera puntualmente pues son aburridas, pues puede partir un poco de la base de un desconocimiento muchas veces
queriendo ese desconocimiento o habiendo conocido tener esa posición en particular. Entonces, la siguiente es que la música es para viejitos, entendiendo que muchas veces, y lo digo con experiencia propia, con conocimiento de causa, y es que la música, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en Montessori 1, Montessori 2 y ahí en adelante, la ópera y la música clásica siempre han estado encasilladas dentro de la gente mayor. Nunca se entiende o nunca se concibe que una persona joven quiera ir a la ópera, quiera ir a la música, a un concierto de música clásica, a un recital, a oír una sinfonía o una gran cantidad de variaciones. Entonces, ese es un mito. La música es música para viejitos. El siguiente mito, Luisa, por favor, es que es una música pasada de moda. Muchas veces se piensa que estamos hablando de composiciones siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, en donde pues han pasado más de 100 años en el mejor de los casos, en donde pues no es música que se haya compuesto en la actualidad. Pero lo que tiene de mágico todo esto es que es música que, a pesar de tener muchos siglos encima, sigue siendo absolutamente vigente. Nos sigue transmitiendo muchas emociones, nos sigue permitiendo ver, entender nuevas realidades, nuevas dimensiones, y eso es algo que es absolutamente maravilloso. Y es cómo podemos estar ante música, ante composiciones, ópera, como lo quieran llamar, que consideremos que está pasada de moda. ¿Es antigua? Sí, puede ser antigua, como lo es la Mona Lisa de Da Vinci, como lo es el David de Miguel Ángel. Claro que sí, tienen muchos siglos encima, pero de ahí a decir que se pasó de moda determinada pieza, determinado compositor, determinada ópera, pues creo que puede ser uno de estos mitos que rodean este mundo en el que, como lo dijimos al principio, estoy inmerso desde hace más de 20 años. El siguiente mito, que creo que es uno de los más difíciles de desvirtuar, es que la música clásica y que la ópera está destinada a un público en particular. Muchas veces se cree, o popularmente está esta creencia, y es que es música única y exclusivamente para intelectuales. Entonces, la primera pregunta que yo me hago en este momento es, ¿qué se entiende por un intelectual? Seguramente una persona que está dedicada a las matemáticas, otra persona que está dedicada a la literatura, otra persona que está dedicada al derecho. Cada uno puede tener su concepción de qué es o qué no es ser intelectual. El problema con la música y el problema con la ópera está que en la concepción es que únicamente quienes cumplan con ese requisito de intelectualidad tienen la posibilidad, el derecho de poder acceder a la música, ignorando un principio fundamental que ésta tiene, y es que todos los compositores, sin excepción, la hicieron para poner la música al servicio de la humanidad, es decir, al servicio de todo el mundo. La música clásica y la ópera son para todos. No puede estar destinada a un determinado círculo de personas privilegiadas que crecieron en unos mundos en donde se puede conocer la ópera con más facilidad. No solamente está destinada para estas personas, es música para todos, para todas las personas. Luisa, por favor. Este mito está atado con el anterior, y es intelectual entendido como una persona que tiene plata, una persona millonaria. Es decir, la música clásica, la música ópera son únicamente para las personas
que puedan reunir estos dos requisitos. Y les voy a decir por qué esto indiscutiblemente es un mito. Porque cualquier persona que quiera hoy conocer la música, conocer la ópera, leer un argumento sobre un compositor, una biografía, realmente lo único que va a necesitar, además del Internet, es la voluntad. Y la voluntad no la va a dar si una persona es intelectual, no la va a dar si una persona tiene o no tiene determinados recursos. Si tiene la voluntad y tiene Internet, se los garantizo que pueden romper este mito que ha rondado durante muchos años la música clásica y la ópera. Y que creo y estoy firmemente seguro que hay que romperlo porque, como lo voy a contar ahora en las realidades, las nuevas generaciones tenemos que de una o de otra manera apropiarnos, hacer nuestra la música. Luisa, por favor. Es música que no vende. Hoy, en el mundo actual, muchas expresiones musicales, literarias, artísticas, se miden por número de ingresos, número de apareció en X revista, apareció en X periódico, la farándula, los megaconciertos y indiscutiblemente el hecho de que no aparezca, ojo con esto, el hecho de que no aparezca en las titulares de los principales periódicos, o sea, portada, no quiere decir que no sea un nicho muy importante que genera ingresos a nivel mundial e incluso también en una ciudad que tiene una vida artística rica culturalmente como la tiene la ciudad de Bogotá. Entonces, ahí vemos cómo los distintos mitos que voy a denominar mitos urbanos. ¿Por qué urbanos? Porque realmente las personas que han tomado la decisión de entrar en el mundo de la música, querer conocerla, aprender, apropiársela, se dan cuenta que indiscutiblemente no es música aburrida, no es música para viejitos. Puede que yo tenga alma de viejito, pero tengo 28 años, salí en el 2009 del colegio. No es música pasada de moda. Los conciertos, las salas de conciertos, los teatros de ópera se siguen llenando de gente. No solo es música para intelectuales, no solo es música para millonarios. Innegablemente es dentro de toda la industria musical, tiene su porcentaje de generar riquezas alrededor de la música de Beethoven, alrededor de la música de Bach, de Wagner, de Puccini y de muchos otros compositores que de una o de otra manera me han acompañado durante, se puede decir, durante toda mi vida. La siguiente creo que es y acá es indiscutiblemente es el cierre y es música universal y es la música que se oye en todo el mundo, en todo el mundo. El otro día estaba viendo una estadística, este año se celebran los 250 años del nacimiento de Beethoven, nació el 16 de diciembre de 1770, y con ocasión de esto han salido artículos, han salido documentales y dieron un dato que además me pareció muy bonito y es Beethoven es el único compositor de música que se denomine clásica, que se oye en todo el mundo, en todos los rincones del mundo durante todos los años. Eso indiscutiblemente rompe la idea de la falta de universalidad de la música. Milena, si quieres, podemos seguir exactamente. Eso que oían es el fragmento más
corto que encontré, porque no se puede hablar no se puede tener una charla de música sin poner música. El fragmento más corto que encontré de la tetralogía de Richard Wagner, El Anillo de los Nibelungos, que tiene melodías que no son conocidas, que son universalmente utilizadas en diferentes películas, propagandas, programas, y eso es con lo que quiero arrancar, y es, tenemos las realidades. En la foto, la sala dorada de la sala de conciertos del Musikverein en Viena, la sala de la Sociedad de la Música de Austria, que por este año está celebrando sus 150 años. Entonces, es la más universal de todas, la música clásica y la ópera. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros oímos melodías que las conocemos de algún lado, no sabemos de dónde, pero las conocemos. Sabemos que son música clásica, sabemos que es una sinfonía, puede ser una ópera. Lo han utilizado en, por ejemplo, las óperas de un compositor italiano de apellido Bellini o de otro compositor italiano de apellido Puccini. Lo han utilizado en cualquier cantidad de propagandas de perfumes. Pongan atención y se darán cuenta que toda esta música nos es conocida, nos es familiar, y por eso es que se puede hablar de una universalidad entendida como hay música que nosotros no sabemos de dónde viene, no sabemos quién es, pero se nos hace familiar, se nos hace conocidas, y esa es una virtud que me atrevo a decir que es única y que la diferencia de cualquier otro género de música. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes mañana les ponen música del sudeste asiático, seguramente no les va a hacer afín, seguramente no la van a conocer. Lo mismo puede pasar si nos traen música del centro de África o si nosotros llevamos la cumbia a Botsuana, pues seguramente no va a ser una música afín. Con la música clásica es algo verdaderamente mágico, y es como nosotros, sin saber de dónde viene, es música que de una o de otra manera nos hace, como que la tenemos en la cabeza, la tenemos codificada nosotros desde antes, así no sepamos nada, absolutamente nada de esta obra. Luisa, por favor. Emoción y sentimiento. Esto creo que es una de las cosas que a mí más me gusta hablar cuando esto es más puntual en el caso de la ópera. No digo que con la música clásica no, pero con la ópera sí, y es emoción y sentimiento. La música en general transmite algo, siempre va a querer transmitir algo. Lo que pasa con la ópera y con la música clásica es que es una música, son unas melodías que le tocan a uno las fibras más profundas del corazón y del alma. En la ópera se habla de las pasiones y de los sentimientos propios que tiene el ser humano desde que se estrenó la primera ópera en febrero de 1607 en el norte de Italia. ¿Por qué digo que esto me gusta? Porque en más de 400 años, imagínense, el hombre no ha cambiado. Sí, las ciudades cambian, sí, el trabajo, el frenetismo, todo eso cambia, pero el ser humano, la esencia del ser humano sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, ¿por qué? Porque nosotros seguimos moviéndonos por emociones, en felicidad, estar enamorados, estar desesperados, estar tristes, estar angustiados, es tener una relación con una persona, tener un amigo, tener a la familia. Todo eso sigue estando dentro del ser humano, no ha cambiado. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar en este momento un ejemplo muy claro de cómo estas emociones se ven claramente identificadas en la ópera. El ejemplo lo doy con una ópera de Giacomo Puccini, se llama La Bohemia. Esta ópera la estrenó Puccini a finales del siglo XIX y es una ópera que está dividida en diferentes actos. La escena se divide en 4 actos, pero acá lo importante es qué hay en los protagonistas. La ópera se desarrolla en París, en el barrio latino, el París bohemio. Estamos hablando de unos protagonistas que están dedicados al arte, están dedicados a la literatura, a la música, a la filosofía. Y hay 2 que se enamoran profundamente. Entonces, es muy bonito porque el amor que se
que se transmite a través de la música es un amor muy real, es una experiencia que verdaderamente los invito a disfrutar en cualquier momento de sus vidas, porque se van a dar cuenta que lo que está pasando en escena es demasiado real. Es como quiero hacer énfasis en que es muy real. Entonces, están enamorados y supongamos que quien va a ir a ver esa ópera acaba de terminar una relación. Acaba de terminar una relación que creía que iba a ser duradera. Entonces, en los primeros actos va a haber una verdadera relación de amor. Va a haber algo muy bonito, muy humano. Entonces va a tener como una conexión con ese inicio de su relación. Pero lo que pasa en los actos tercero y cuarto seguramente no le va a ayudar a nuestra persona imaginaria que decidió ir a la ópera, porque la protagonista se enferma y muere. Entonces, esta realidad de las emociones las va a percibir el espectador, las va a percibir el oyente. ¿Por qué lo digo? Porque si acaba de terminar una relación y está realmente golpeado con el tema y la protagonista se muere, pues eso de una o de otra manera le va a generar un impacto, le va a generar algo adentro. Y esto es absolutamente mágico en la ópera. Pasa con cualquier ópera, con las que son divertidas, con las que son trágicas, con las que son de temas históricos, con todas, con absolutamente todas las óperas va a pasar. Y esto es, creo, para mí un elemento que la diferencia dentro de lo que se conoce como música clásica, porque si bien la música clásica, los conciertos de piano, las sonatas, las sinfonías, toda esa música también transmite una emoción, en la ópera son mucho más fáciles de percibir estas emociones, porque hay un escenario, hay unos protagonistas, hay una escenografía, en los teatros hay subtítulos en la parte de arriba, entonces uno va entendiendo con más claridad esas emociones, que el único hilo conductor de ellas va a ser la música. Luisa, por favor. Niños, jóvenes y adultos. Lo digo con conocimiento de causa. En esto cabemos todos y sin distinción. Acá no es que la música clásica es para viejitos, es para todos, como lo dijo y como lo voy a seguir sosteniendo, es para todas las personas. Los niños, claro, hay óperas para niños, hay que explicar el argumento a un niño en lenguaje para niño, pero seguramente la va a disfrutar. Y les pongo un ejemplo, La flauta mágica de Mozart. Esta es una ópera que puede ser o una ópera absolutamente infantil, o puede ser el desarrollo de un ritual de iniciación masónica para un adulto. Entonces, los niños también pueden ir a la ópera, los niños se pueden contagiar, los niños pueden aprender, los niños pueden apropiarse desde muy chiquitos de esta música que seguramente los va a hacer tan felices como a mí. Y lo mismo pasa con los jóvenes. Claro, con los jóvenes puede pasar algo un poco más difícil, y es que socialmente, y esto está atado con los mitos que veíamos antes, puede que a la gente joven, a mí me pasaba en el colegio, pues a mí no me gustaba decir, no, a mí me gusta ir a la ópera, porque pues indiscutiblemente la afirmación era bastante extraña si en la misma frase va que no me gustaba el fútbol. Entonces entiendo que haya gente que no le guste decir que va a la ópera, pero creo que podemos superar eso, podemos avanzar, podemos ir mucho más allá y poder entender que es igual de válido querer ir al concierto en el Atanasio Girardot de J Balvin el año pasado como querer ir a una transmisión de Cine Colombia que hacen con el Metropolitan de Nueva York. Creo que es igual de válido, y creo que poder quitar esa tacha de decir yo voy a ópera, yo voy a música clásica, yo lo disfruto, es un elemento que puede ser el punto que diferencie entre atraer más gente, más público, renovar a la afición, no renovar en el sentido de sacar a los que ya están, no, sino que el ciclo normal de la vida, la gente nace, la gente se muere. Si la gente joven no se anima a ir a la ópera, pues va a haber un punto en donde se va a empezar a desocupar. Nunca va a estar de sola, eso sí se los garantizo, al menos pues mis amigos y yo seguiremos yendo, pero nunca va a estar sola. Pero entre más gente convoquemos, entre más gente se anime a ir, a aprender, a gozar de este mundo, pues va a hacer que cuando haya un relevo generacional no haya un vacío importante
para en las salas de concierto y o a las salas de ópera, que como muchas veces lo comento con mi familia o con mis amigos cuando vamos a las transmisiones, a mí no hay algo que me parezca más triste que ver un teatro vacío, porque creo que hay mucho trabajo detrás para que la gente no vaya. Entonces hay que ir, hay que aprovechar, hay que conocer y hay que apropiarnos cada vez más, cada día más de esta música y de estos géneros. Luisa, porfa. ¿Basta con ser humano? Claro que basta con ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos racionales y los seres humanos tenemos emociones. Con esos dos elementos basta para querer disfrutar de la música clásica y de la ópera. Se necesita una persona que quiera ir. Y por eso les dije, lo más importante de todo esto es, además de tener internet, es tener ganas, es tener voluntad. Yo quiero conocer, yo quiero aprender, yo quiero ir. ¿Qué será este compositor? Yo les digo, la cantidad de información que hay hoy en día, les pongo, les traigo a colación lo que ha pasado en esta pandemia. Todos los teatros más importantes de ópera del mundo, junto con las salas de conciertos, incluida una asociación de distintos teatros en América Latina, se han encargado de transmitir gratuitamente todos los días óperas, conciertos, recitales, música de cámara. Todos los días hay algo que se puede ver completamente gratis con la mejor calidad musical, vocal, de video. Mejor dicho, no puede uno pedir más, porque además, literal, está ahí como esperando a que uno decida hacer clic y sacar el tiempo y poder verlas. Les pongo un ejemplo. En estos días se está retransmitiendo un concierto que dio el año pasado la Filarmónica de Israel con el director indio Zubin Mehta. Es un concierto que tiene obras de un compositor clásico, Franz Joseph Haydn, tiene composiciones románticas de Gustav Mahler, tiene música de Mozart, tiene música de la familia Strauss en Viena, los que escribían los valses del Danubio Azul que tanto se oye en las fiestas de 15 años en todo el mundo. Entonces, música hay, música podemos encontrar fácil y por eso digo, basta con ser humano, somos racionales y tenemos emociones. Con esos dos elementos podemos conocer este mundo. Y acá vuelvo a lo mismo, ser millonario o ser intelectual es absolutamente irrelevante, es absolutamente irrelevante. Hay que quitar eso, hay que decir, fuera esa idea, no se necesita tener plata para poder disfrutar de la música. Todos los teatros, también en Bogotá hay descuentos para estudiantes, hay descuentos para profesores, hay días en que, no sé, el día de la familia, entonces la familia entra más barato. No hay que ser rico para poder disfrutar de los mejores espectáculos que hoy por hoy podemos ver en el caso puntual de Bogotá y pues ni se diga en las grandes capitales culturales del mundo. No quiero decir que Bogotá no lo sea, pero indiscutiblemente la ciudad no está propiamente en el foco de donde se mueve la alta cultura, donde están las grandes orquestas, los grandes solistas, las grandes producciones de ópera. Tristemente no está acá en Bogotá, pero creo firmemente que con trabajo colectivo, con querer ir, con querer llenar los teatros, poco a poco se va a poder recuperar ese terreno cultural que tan bien le hace a una ciudad como Bogotá y a un país como Colombia. Intelectuales, ya sabemos que Wikipedia y YouTube, se los juro que con eso ustedes se pueden volver conocedores de ópera. Claro, después de eso, ¿a dónde viene el paso? Ya me dieron unos datos básicos, puedo comprar un libro, hay muchos libros, puedo entrar a las páginas y a ver las transmisiones. Claro, hay muchas transmisiones, la cantidad de grabaciones y de literatura que hay rondando por el mundo, que está a disposición de nosotros, es impresionante. Revistas especializadas, revistas de música, revistas de ópera, hay por millones, las que quieran, se consiguen, créanme. Lo importante es insistir siempre en las ganas de querer entrar en este mundo. Festivales. Curiosamente, esta es una de las mayores representaciones de
la parte económica, por llamarlo de alguna manera. Festivales alrededor del mundo, muchos. Festivales en Bogotá, muchos. Festivales al acceso de las personas, muchos. Sigue moviendo gente. Sigue siendo un elemento catalizador de las personas, que espero siga siendo así por muchos años más. Y por último, la subjetividad. Claro, estamos ante la música, estamos ante el arte, estamos ante lo que puede pasar cuando a uno le dicen, me gustó un libro, no me gustó un libro. Claro, hay subjetividad. Si a mí no me gusta la música clásica, no pasa nada. Si no me gusta la ópera, no pasa nada. Y ese es un poco también el mensaje, y es, aprendan, quieran entrar, quieran conocer, pero si deciden que definitivamente no les gusta, está bien, no pasa nada. No es para todos. De pronto, en algún momento de su vida le va a ser afín. De pronto sí, de pronto no. Pero lo importante es ignorar ese dedo que lo juzga uno. Es que a usted le tiene que gustar la música clásica. No, a mí no me toca, no me tiene que gustar la música clásica. Lo que muchas veces pasa con libros como, por ejemplo, El Quijote. Para todos los que hablamos español, uno no tiene que leer El Quijote. Si uno quiere, lo lee. Y es el plano de la subjetividad. Es que no me gustó el libro. Bueno, pues no me gustó. Me encantó, magnífico. Pero siempre tener en cuenta que en esto no hay verdades absolutas. Luisa, porfa. Creo, sin lugar a dudas, que eso que acaba de sonar, el principio del primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven, es lo que puede reafirmar la universalidad de la música. Creo que todos, de una o de otra manera, hemos oído ese principio, lo mismo que la novena de Beethoven, lo mismo que
gran cantidad de música que, como lo dije y como lo sigo diciendo, nosotros puede que no sepamos quién la compuso, pero sabemos perfectamente que la hemos oído y la reconocemos. Entonces, habiendo roto los mitos y habiendo mostrado las realidades, las verdaderas realidades que hay alrededor de este mundo, viene la invitación que les quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la invitación? Creo que lo más importante es dejarse contagiar por un mundo infinito y lleno de posibilidades. Lleno de posibilidades, ¿por qué? Porque acá se puede aprender de música, se puede aprender de historia, se puede aprender de literatura, se puede aprender de arte, se puede aprender de danza, se puede aprender de muchas, muchas manifestaciones artísticas y culturales, porque todo esto está ligado a estos momentos de la historia, a estos momentos de la música. Y es en parte por eso que curiosamente a raíz de esta pandemia, de esta cuarentena en las que nos encerraron, desde el 18 de marzo, día del cumpleaños del colegio, arranqué un proyecto que ha sido muy bonito. Es un proyecto de cada 2 días, hay clases virtuales sobre historia de la música y son unas clases en donde se escoge un compositor, se escoge una obra determinada, un contexto, se habla de historia, se habla del libretista en caso de la ópera, o hemos hablado también de cantantes, se pone la música y vamos más de 60 clases, si la memoria no me falla, más de 60 clases en donde creo que se ha logrado se ha cumplido mejor con un objetivo muy bonito y es poder transmitir algo que realmente me hace muy feliz de transmitir, que es la música. Y es tener la posibilidad de tener a la gente, tener la posibilidad de decir cada 2 días hay clase, cada 2 días tener a las personas ahí conectadas para hablar de música es realmente bonito y es realmente emocionante. Entonces, por eso esa es la invitación que quiero dejarles y es déjense contagiar por un mundo infinito y lleno de posibilidades. Creo que no es nada más lo que se puede decir, porque es lo que yo he aprendido a través de los años. En la foto anterior estaba la Ópera de Nueva York, el Metropolitan Opera de Nueva York, y cerrando está la Ópera Estatal de Viena. Para las personas que quieran entrar, que quieran participar en las clases, en las conferencias que se dan, son virtuales, son, como les dije, cada 2 días. La siguiente es el lunes. Hoy había clase, pero pues se dio el espacio para esta, entonces la siguiente va a ser el lunes. Los que se quieran conectar, todos mis datos los tiene la asociación. Todos muy bienvenidos, todos de verdad, siempre, siempre con los brazos abiertos para que quieran conocer un poco más sobre algo que llevo en un rollo mejor en el que llevo metido más de 20 años. Si quieres, Milena, ponme exactamente el último video. Muchas gracias. Las charlas son completamente gratis.
Hay un grupo en WhatsApp en donde las personas que quieran entrar, entran al grupo y ahí es donde se manda toda la información para las clases. Rafa, muchísimas gracias. Muy interesante, pero tengo que ser franco con usted. Siento que esto fue un abrebocas de un mundo tan interesante, tan universal, tan espléndido como el que usted nos trajo hoy y nos provocó. Yo tengo dos preguntas desde lo personal y es, primero, ¿qué hizo que usted se pudiera conectar con este tipo de música y con la ópera siendo tan joven? Si estaba en tercero, si estaba en Montessori 3, ¿qué hizo que usted pudiera conectar? Y la otra, si usted tuvo alrededor personas que influyeran para que eso sucediera. Luego de eso tengo otra. Ok, la pregunta es, pues por ahí, por lo general, las charlas comienzan ahí y es de dónde vengo o por qué viene todo este sancocho. La verdad, hay una persona que creo que es la columna vertebral de todo este mundo, que lo que es más curioso es que no la conocí, y es mi abuelo Rafael Toledo, pues el papá de mi papá, una persona muy aficionada a la música, a la ópera, y con una particularidad, según me cuentan, él murió en el año 95, o sea, realmente no me acuerdo nada de él, pero que era una persona muy sencilla al momento de ir a la ópera, es decir, rompía todos esos mitos de los que hablaba al principio, y es cómo se puede ir de la manera más tranquila y humana a la ópera, compartir esto sin meterle a los de prepotencia, que muchas veces es un poco complejo en este mundo. Entonces, a través de, pues mi abuelo me dejó esto, creo que es su mayor herencia, y la recibí a través de mi papá y a través de mi tío, quien murió en el 2014. Entre ellos dos, cada uno en su estilo, en su forma, me contaron qué era la música, me contaron qué era ir a la ópera, y a partir de ahí creo que me dieron las herramientas necesarias para poder desarrollar un gusto que es, y como lo dije, me ha acompañado y que estoy seguro me acompañará por el resto de mi vida, porque creo que de acá ya nadie me va a sacar. Abusando de su tiempo, y si me lo permite, hay otra pregunta y es, ¿qué recomendación, qué tipo de consejo podría dar a digamos, dos etapas de la vida que son las que uno siente, digamos, marcan la vida de cualquier persona? En la niñez, para los niños, para nuestros estudiantes, para toda esa primera etapa, ¿qué recomendación o qué consejo les daría a ellos? Y luego complementando eso, para los que somos padres, para los que tenemos de alguna manera vínculos con los niños, ¿qué podríamos hacer en función de ayudarles a conectarse? Pues creo que lo más importante es que como es un gusto, creo que no puede ser impuesto, hablando para el tema de los niños. Y lo digo por la experiencia también personal. A mí nunca me obligaron a ir a la ópera. Entonces, lo primordial es, quieren conocer, es las ganas de querer ir, las ganas de querer aprender. Una vez se tenga eso, creo que con los niños hay una cosa que funciona sumamente bien, y es explicar. Primero, la orquesta, los instrumentos, qué va a pasar, qué va a haber. En el caso de una ópera, entonces leer el argumento, oír un poco de música. ¿Por qué? Porque me acuerdo que cuando yo iba chiquito y me leían el argumento, me ponían la música, lo único que se iba a generar o que se generaba en mí era la imaginación de qué es lo que yo me voy a encontrar en el teatro, qué es lo que yo voy a oír, qué es lo que yo voy a encontrar cuando yo me siente, salga el director, se abra el escenario, qué es lo que va a pasar alrededor de todo esto. Entonces, poder aproximarse sin términos enredados, contando la historia tal cual es. En la ópera hay mucho muerto, y hoy en día yo sé que a los niños a veces dicen que cómo se les dice que es que hay mucho muerto y hay que decirles que la protagonista se muere. Claro, se cuenta de una manera distinta si se habla con un adulto a si se habla con un niño. ¿Hay óperas para niños? Claro que hay óperas para niños, y pues la lista se puede hacer.
y creo que así es como se puede lograr la aproximación para un niño, porque fue así como yo comencé, ¿sí? Muy bien, Rafael. ¿Algo Y, más? y para los adultos, pues claramente yo creo que la música es parte de todo ser humano, ¿sí? La música es parte de cualquier persona. Entonces, es como yo ya soy adulto, pues ya puedo tomar un poco más las decisiones y no como en el caso de los niños, es querer ir. Y como les dije, hay muchísimas opciones, muchísimas transmisiones de cine, salas de concierto, todo eso aquí en Bogotá. Claramente, por pandemia todo está cancelado, ya no hay nada, pero hay mucho y creo que ahí es donde puede estar para los adultos y es hay que arriesgarse, hay que animarse a ir, hay que animarse a descubrir y hay que tomar la decisión de querer conocer algo que es completamente nuevo para quienes nunca han ido y les juro, con conocimiento de causa, que van a ser absolutamente felices. Pues muy bien, Rafael. Qué interesante. Vuelvo y le digo, es un abrebocas. Yo pienso que este tema da para por lo menos un par de conferencias más, pero en el entretanto le quiero agradecer a nombre de la asociación, de la junta directiva y en general de toda la comunidad esa generosidad para venir a traernos un contenido tan maravilloso, para traernos esa invitación tan sentida y pues ojalá que acá muchos salgamos conectados en ese sentir que genera la música y más tratándose de tanto de la clásica como de la ópera. Le mando un abrazo, nuevamente Pues mil gracias me hacen, y espero que nos me veamos hacen, pronto. perdón. Adelante. Se quedó congelado, Rafael. ¿Aló? Ahora sí, ya, estaba congelado. Ya, es que me hacen una pregunta y es, ¿qué ópera le acuerda al colegio? Pues creo que la que más me acuerda al colegio fue la primera que vi. Me acuerdo, la primera vez que yo fui al Colón fue como un festival de coros y de áreas de ópera que se llamaba que Viva la Ópera, que fue en el año 98. Pero la primera ópera que yo vi fue El baile de máscaras de Giuseppe Verdi. La vi en septiembre de 1999, estaba en primero de primaria. Entonces creo que esa es la ópera que más me acuerda al colegio, porque en últimas fue la responsable de meterme en este mundo. Entonces esa es la ópera que más me acuerda del colegio. Pues qué maravilla que el colegio haya hecho parte de esa primera siembra de semilla para lo que se le volvió un gusto tan afinado como fue la música clásica y la ópera. Sí, el colegio funcionó mucho. Me acuerdo en el estudio del prof, cuando nos ponían a ver fantasía en el videoláser, ver la consagración de la primavera de Stravinsky, la sexta sinfonía de Beethoven. Me acuerdo de eso también en el estudio del prof, en el edificio principal. Que además hay una colección maravillosa de música clásica allá en el estudio del prof, en los discos de acetato. Ahí curiosamente, hay unos discos que eran de mi abuelo que una hermana de mi papá le donó al colegio. Qué maravilla, Ahí hay qué una maravilla. Bueno, no sabía, qué bueno saberlo, qué buen hombre. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Quedo abierto a cualquier otra invitación que me quieran hacer y de verdad todas las personas que quieran participar en las conferencias, contacten a la asociación que de verdad es un mundo al que quiero que entren y de verdad que vamos a pasarla muy bien. Muy bien, Rafael, un abrazo. Un abrazo, que Hasta descansen, pronto. que tengan buena noche. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la asistencia. Chao. Luisa y Milena,